Bien, entonces quiero que entremos de una vez a la pasión por Israel, esta sexta pasión. Podemos repasar lo que el Espíritu nos está hablando hasta acá. Dijimos 7 pasiones del corazón de Dios. La primera pasión, ¿cuál era? Intimidad. Dios ama la verdad en lo íntimo. Segunda pasión, iglesia. Dios ama a su iglesia. Tercer pasión, perdidos, ¿sí? Los perdidos. Solo el corazón que tiene compasión funciona como fue creado para funcionar. Cuarta pasión, naciones, ¿sí? Naciones. Dios ama a las naciones. Quinta pasión, el reino, ¿sí? El diseño que Dios tiene para las naciones. Y ahora vamos a entrar en la sexta, que es la pasión por Israel. Y empezamos leyendo Isaías 62:1. Todo Isaías 60, 61 y 62 nos muestra el corazón de Dios por Israel, para que todo lo que vimos hasta acá sea restaurado. Ahora vamos a ver la conexión entre el plan de Dios para Israel y que se desate lo que se tiene que desatar en las naciones y aún en Argentina. Muchas de las cosas que tienen que pasar en nuestra nación están ligadas con lo que Dios quiere hacer allá, y yo se los voy a mostrar en la Biblia en un momento. Es imposible meterse en las profundidades del corazón de Dios y no descubrir Israel. O sea, toda persona que vaya profundo con Dios y diga: Dios, quiero que me reveles lo que vos amás y tu plan para los últimos tiempos. Saben que en la Biblia hay 150 capítulos, no versículos, 150 capítulos que hablan de los últimos tiempos. O sea, hay 150 capítulos. Esto representa un 26% de las escrituras que tenemos. Esos 150 capítulos, no versículos, que hablan de profecías que no se han cumplido completamente. 150 capítulos. Nosotros en la Escuela Misión estudiamos los 150 y nos metemos profundo. Hay que entender que todo lo que la Biblia habla de los últimos tiempos, ¿sí?, son nuestros tiempos. Ahora, todo lo que estoy diciendo le estoy poniendo base bíblica, no es un pensamiento nuestro. Alguien dice: ¿por qué ustedes hablan de los últimos tiempos como si fueran estos? Bueno, hace 2000 años, en su primer predicación pública, Pedro, después de Pentecostés, dice: esto es lo que el profeta Joel anunció, que en los postreros días, que en los últimos tiempos, o sea, hace 2000 años Pedro inauguró las profecías bíblicas destinadas a los últimos tiempos. O sea, hoy estamos 2000 años más en los últimos tiempos de cuando Pedro dijo esto. Y todavía de esos 150 capítulos que lo estamos estudiando en profundidad, muchas profecías no se cumplieron, ¿sí? Entonces, hay que estudiar los últimos tiempos. A veces esto es un ambiente profético como el de ustedes. Profetizar, un nivel de profetizar claro, es anunciar, es hablar lo que está en el corazón escondido a otro, dar una palabra uno a uno. Eso es un nivel, yo a veces le digo el kindergarten, como el jardín de infantes de lo profético. Pero cuando vos querés crecer en el ministerio profético, es esto, es empezar a ver lo que viene, porque solamente aquellos que saben de dónde vienen y hacia dónde van pueden ser certeros hoy. Amén, ¿están conmigo? Solamente aquellos que saben de dónde vienen. Somos hijos de la cruz, pero herederos de la eternidad. Y solo los que saben de dónde vienen y hacia dónde van pueden ser certeros hoy. Ahora, no hay forma que vos no quieras crecer en el ministerio profético nivel alto y vos no descubras Israel. Porque Israel es un reloj profético, Israel es clave. Ahora, no solamente quiero hablarles de entender lo que pasa en Israel o de amar Israel, sino descubrir que nosotros somos parte del plan de Dios para que pase lo que tiene que pasar en Israel. Y cuando eso pase en Israel, las naciones van a ser bendecidas. Y ahora te lo voy a mostrar en la Biblia, ¿sí? Solamente estoy haciendo la introducción de esto. Pero Dios tiene un amor grande por Israel. Vos no vas a poder tomarte un café con Dios sin que Él te hable de Israel. Él está apasionado. O sea, así como te va a hablar de los otros temas, Él tiene celo. Dice: por amor de Sión, por amor de Jerusalén, yo no descansaré hasta no restaurarlo. Y quiero decirte que vos sos parte de ese plan. Es decir, yo acá en Argentina, en Buenos Aires, sí, mi hermano. Hoy te voy a mostrar en la Biblia que vos sos parte de darle a Dios ese frasco de alabastro que Él quiere recibir.
que es ver lo que la palabra dice que va a pasar en Israel. Ahora, solo digo esto antes de meterme a hablar de Israel. Hay dos extremos peligrosos, quizás algunos los conocen, pero sé que esto se va a escuchar por internet y que todos podamos alinearnos en esto. Hay dos corrientes que nos sacan de la verdadera esencia de lo que Dios quiere hacer en Israel y de nuestro corazón por Israel. Uno es lo que se llama la teología del reemplazo. Toda esa gente que dice, no, Israel ya fue, Dios ya maldijo a Israel. Israel ya no tiene nada en el plan de Dios. Cada vez que encuentres en la Biblia que dice Israel, poné la iglesia, ¿sí? La iglesia es el Israel espiritual. Y esta idea, mi hermano, no es bíblica. O sea, no hay ningún lugar en la Biblia que diga eso, ¿sí? Ahora muchos han tomado esto. ¿Por qué? Porque, claro, por 2000 años no hubo Israel. Desde el 70 después de Cristo, los judíos fueron esparcidos por todo el mundo, perdieron la tierra, esa tierra la tomó otros pueblos, no estaba Jerusalén como la capital de Israel. Entonces todas las profecías bíblicas que decían, Dios va a restaurar Israel, Dios va a restaurar Jerusalén y Jerusalén será trono de Jehová perpetuamente, ese lugar va a ser el lugar donde Jesucristo se va a sentar. Por 2000 años la iglesia decía, pero no hay Israel, si Israel ya está en el 70, desapareció Israel y Israel está disperso. Como ya no existe más la tierra de Israel y Israel no está en esa tierra y ya no tiene más su capital Jerusalén, ¿cómo interpretamos esas profecías? Diciendo que Israel es la iglesia. Ahora, de repente, 2000 años después, hace 71 años, Israel vuelve a estar en la tierra donde están las profecías, donde dicen las profecías que van a pasar las cosas. Hace 50 Jerusalén vuelve a ser su capital y todo se está acelerando. Entonces ahora la iglesia tiene que definir. Ok, ahora hay Israel, hay Jerusalén y todas estas 150 capítulos de profecías están pasando literalmente. ¿Sí? Yo les puedo mostrar una foto de mi papá yendo a Israel en los 90 y el mismo lugar donde yo tengo fotos hoy, todo desierto y hoy es todo verde. Y entonces cuando dice, el desierto florecerá en los últimos tiempos. Claro, antes teníamos que darle muchas explicaciones espirituales a esto, ¿no? Es el desierto de mi corazón, es manantiales en el desierto, un devocional, y todo hermoso. O sea, a ver, está buenísimo esto, siempre y cuando entendamos que hay un cumplimiento literal y que nosotros somos parte de ese cumplimiento. Entonces, lo primero que hoy, o sea, a ver, y no te estoy dando solamente una información teológica, te estoy diciendo que si vos realmente no entendés esto, las circunstancias y los hechos van a hablar más que las palabras, porque las profecías son verdaderas. Esto es como en el tiempo de Daniel. Vieron que Daniel recibe 4 visiones sobre todo lo que iba a pasar en esos 600 años entre Daniel y Cristo. Y Dios le empieza a hablar a Daniel que se iban a levantar estos 4 imperios y todo lo que ya estudiamos en las visiones de Daniel. Ahora, fue tan exacto y literal lo que pasó en los siguientes 600 años que muchos historiadores dijeron, Daniel se escribió después de Cristo. O sea, nadie puede tener una certeza de que se iban a levantar los babilonios, los medopersas, los griegos, pero Daniel profetizó exacto. Entonces los historiadores ateos dicen, nadie puede tener tanta exactitud literal de lo que pasa en la tierra. ¿Y cuántos creen conmigo que lo que dice la palabra es literal, preciso, y es el espíritu de la profecía? Entonces, decir que lo que está profetizado sobre Israel es simbólico, es espiritual y no es real y no es literal, es menospreciar el espíritu de la profecía. Entonces, lo primero que decimos, ok, todas estas enseñanzas que por 2000 años sirvieron, ya no hay Israel. Israel es la iglesia. Hoy contradicen totalmente las escrituras, ¿sí? Y de vuelta tengo que ir muy rápido, pero esto está claro en las escrituras. Ahora, por otro lado está el otro extremo, que son los que judaizan. O sea, ¿qué significa eso? Somos todos judíos, ¿sí? No, si vos sos gentil te tenés que circuncidar. Y esto ya pasaba en la época de Jesús. Y creemos que amar a Israel es comprarnos el shofar. Y si alguien tiene un shofar, no se ofendan, pero a veces creemos que si no tocamos el shofar o nos ponemos la kipá o empezamos a guardar las fiestas y creemos que tenemos que tomar la cultura de Israel. Y déjame decirte que por más que eso te guste, como si te gusta tomar la cultura de Estados Unidos o de otro lugar,
eso no es tampoco el llamado profético que la iglesia tiene con Israel, ¿sí? Entonces, ese es el otro extremo y mucha gente se cierra a estar en alguno de los dos extremos. Ahora, ¿cuál es lo que Dios dice sobre Israel? Y eso se los quiero hablar ahora y vamos a ver algunos versículos. ¿Amén? ¿Venimos bien hasta acá? Entonces, algo rápido de historia, en 2 minutos, pero ustedes conocen mucho la Biblia. Pero el origen de la nación de Israel es distinto a cualquier otra nación, Argentina o a cualquier otra nación. Este pueblo se origina por un hombre llamado Abraham, que el Señor llama, ¿sí?, que lo aparta de su tierra, lo llama, lo santifica, hace un pacto de sangre con él, hace un pacto. ¿Cuántos creen que Dios no quiebra sus pactos? ¿Sí? Dios no es como nosotros, Dios no rompe sus pactos, hace un pacto con Abraham y dice, a través tuyo voy a hacer una nación que se va a llamar Israel y esa nación yo voy a impartir mi revelación, mis leyes, mi mente, mi corazón, mis planes, y a través de este pueblo que yo elijo en vos y voy a formar a través tuyo, Abraham, voy a bendecir todas las naciones de la tierra. Quiero decirte que ese plan sigue vigente, porque Dios no quiebra. O sea, nosotros quebramos los pactos, pero Dios con su sangre mantiene los pactos. Ahora, Génesis 12:2 dice esto: no haré de ti una gran nación y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. De esta nación vendrá el Redentor, el Mesías, para cumplir esta promesa. O sea, Dios escogió una familia, una ciudad, entre todas las familias y las ciudades de la tierra, la familia que Dios eligió, ¿sí? Ahora podemos ver cómo entramos nosotros en esto, pero la familia que Dios eligió es Israel y la capital que Dios eligió para ser el trono de Jehová para siempre se llama Jerusalén. ¿Ok? Te estoy dando un repaso del Antiguo Testamento así volando, pero ustedes pueden corroborar esto en muchos lugares del Antiguo Testamento. Cuando Dios hizo este pacto con Abraham, no le escribió una letra pequeña, ¿sí?, como nuestros contratos, diciendo que ese pacto sería limitado al error del pueblo. Dios no dijo, bueno, este pacto de que ustedes bendigan todas las naciones se cancela si ustedes se equivocan. No lo hizo así. Por eso Dios no descansa ni se adormece y dice, aunque ustedes se hayan equivocado, como nosotros, ¿sí?, yo voy a cumplir mi pacto con ustedes, porque Dios es un Dios de gracia. Y no puedes entender Israel sin entender gracia. Yo celebro, el apóstol me decía que este es un año de gracia, que Dios está mostrando. Y esa gracia no opera solamente con nosotros, también opera para Israel. Y eso Pablo lo habla claramente. Entonces la historia de Dios e Israel ha sido controversial. Israel siempre tomó caminos que lo alejaban de Dios, pero la pasión de Dios por este pueblo nunca menguó. Si les leo algo, el Padre siempre ha buscado una manera de traer a sus hijos de Israel nuevamente a su casa. Envió jueces, reyes, profetas, señales, hasta intentó usar a sus enemigos para que el corazón duro de su pueblo amado reaccione. Ante la rebelión y la idolatría constante, eligió a este pueblo para darnos al Salvador de la humanidad. Jesucristo, un hombre judío del linaje de David, vino a cumplir el pacto de Dios con Abraham. Su propósito siempre fue responder al celo de Dios por las naciones, pero también por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y de ambos pueblos hacer uno. Y quiero que ahora leamos un par de versículos y después les quiero contar algunas cosas que están pasando en Israel y Andrea me va a venir a ayudar. Efesios 2, 11 y 18. Por favor, acompáñenme en estos textos que son muy claves. Pablo le habla a los efesios. Dice, nos está hablando a los gentiles. ¿Sí? Ahora Pablo le está hablando a nosotros. ¿Sí? Es muy importante entender que la carta a los hebreos es el escritor de Hebreos hablando a los hebreos. Y es muy importante entender que Pablo hablando a los romanos es Pablo hablando a los gentiles. ¿Sí? Entonces ahora Pablo le está hablando a los gentiles y les dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne,
erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? El pacto era con ellos y todos nosotros, naciones de la tierra, estábamos fuera de ese pacto. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared. O sea, Dios no quiere que haya separación, derribando la pared de separación, aboliendo en su carne las enemistades. O sea, Dios no quiere ya judíos, gentiles. Dios quiere una novia de judíos y de gentiles unidos. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu del Padre. Tremenda palabra. O sea, Pablo dice, no, ustedes no vienen a reemplazarlos a ellos y ellos no vienen a reemplazarlo a ustedes. El plan de Dios es para gentiles y para judíos. Ahora, ¿cuántos saben que Dios tiene ahora les voy a mostrar, una forma de tratar con los gentiles y una forma de tratar con los judíos? Son como dos caminos que justo antes del regreso de Cristo se encuentran para el regreso de Cristo, porque los dos pueblos tienen que ser una misma novia que se casa con el Cordero. Entonces, esto, por más que lo creas o no lo creas, va a pasar igual. O sea, Dios no te va a consultar a vos para esto. O sea, se van a encontrar. Por eso Dios está despertando en esta casa pasión por Israel. Por eso Dios está despertando en nuestra casa pasión por Israel. Y por eso todos los que se alinean al corazón de Dios, mi hermano, ustedes son anticipados. Pero en los próximos años Dios lo va a hacer. Dios va a conectar estos dos pueblos para que sea uno solo para el Señor. Pero nunca se puede conectar si hay enemistades. Dice Jesús derribó las enemistades, lo que los separaba. ¿Sí? Los judíos dicen, somos nosotros. Y los cristianos decimos, somos nosotros. Los judíos dicen, no, ya Dios, o sea, ustedes no están ni ahí en el plan de Dios. Nosotros somos los hijos de Abraham y nosotros por Cristo decimos, somos nosotros. Pero muchas veces decimos, ustedes no están ni ahí. Y dice Pablo, Dios derribó la pared que los separaba. Entonces, nunca tu corazón va a funcionar como fue creado para funcionar si no amas al pueblo de Israel. Te lo dije, perdón. O sea, nunca. ¿Vos crees la plenitud del corazón de Dios? Fuiste creado para amar lo que Él ama y Él ama a Israel. Ahora, respondo una cosa más con Romanos 11. Acompáñenme a Romanos 11. Romanos 11, ahí tenés la claridad. Si vos querés saber el Nuevo Testamento sobre Israel, Romanos 11. Léanlo todo, Romanos 11, me imagino que ustedes lo habrán estudiado. Pero déjenme responder esta pregunta que pareciera que está tan clara en la Biblia, pero ¿cuál es el problema? Recuerden cuando empezamos, cuando no estamos en la luz, no vemos con claridad la Biblia. Entonces, que no me siga la luz. Por mucho tiempo hemos estado en la oscuridad y hay versículos claros que no los vemos. Pero cuando Dios posiciona a la iglesia en la intimidad, decimos, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso Dios, el tema de la posición no es lo que tengo que hablar esta noche, pero es clave que te posiciones. ¿Sí? Satanás quiere sacarte de tu posición. O sea, el mayor problema de Adán, escuchen lo que voy a decir, aún más que el pecado, fue perder la posición. Porque cuando Jesús va al jardín del Edén, no le dice, ¿qué hiciste, Adán? Dice, ¿dónde están? O sea, lo que Dios más le preocupa es dónde estás que lo que hiciste. ¿Por qué? Porque si vos dejás tu posición, Dios no puede lidiar con tu pecado. O sea, Dios
Dios no le preocupa tanto tu pecado, escuche lo que decís, como que pierdas la posición. ¿Ves? Porque Dios ya proveyó desde antes de la fundación del mundo, el Cordero fue inmolado. O sea, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había hecho provisión para tu pecado. Para que tu pecado no te separe. Ahora, ¿cuándo caemos de la gracia? Cuando perdemos la posición. ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué te fuiste de ahí? Si te vas de ahí, no puedo darte sabiduría, no puedo darte gracia. Volvé a tu posición de intimidad donde la gracia te alcanza. Entonces Dios, se los dejo esto entre paréntesis, ¿no? Dios está reposicionando a su iglesia. Oh, mi hermano, cuando vos te posicionás en la oración, en la intimidad, en el ayuno, eso te vuelve a tu posición. O sea, Argentina no está atravesando un problema económico, Argentina está atravesando un problema de posición. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? El problema no es la crisis económica, el problema es cuando algo te saca de tu posición. Entonces vos estás preocupado, oh, subió el dólar, y te vas de tu posición por la preocupación y empezás a hacer horas extras en tu trabajo y empezás a tratar de ayudar a Dios y perdés tu posición. Y cuando perdés tu posición, vos salís de la gracia donde Dios te provee. Porque dice la palabra que en tiempos difíciles vas a prosperar. Pero cuando estás en la posición. Ahora Satanás dice, ¿cómo lo freno a este? Lo saco de su posición. Entonces, mi hermano, si aumenta el dólar, que aumente tu fe. Si aumenta la luz, que aumente tu luz. Si aumenta los servicios, que aumente tu servicio en la casa del Señor. Y cuando vos mantenés tu posición, la gracia te alcanza. Y no estoy hablando de una teoría, mi hermano. No te estoy hablando de una teoría. Te estoy hablando de que la gracia te sobreabunda, ¿sí? Entonces, si Satanás aumenta el ataque, aumenta tu fe, aumenta tu devoción, aumenta tu adoración, aumenta tu servicio. Amén. Entonces vamos a Romanos 11 y la pregunta es, ¿Dios rechazó a Israel? Muchos todavía se hacen esta pregunta, increíble, ¿no? Pero Romanos 11:1, acompáñenme a algunos versículos, dice Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Decí conmigo, en ninguna manera. Lo tienen claro. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ningún. Entonces que Israel ya no existe más. Pablo dice, romanos, gentiles, no, en ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Verso 3 leí ahí. Digo pues, me saltó al verso 11, si lean todo Romanos 11, pero el verso 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Se van a quedar siempre ciegos de Jesús? O sea, yo no sé lo que dice la realidad, no sé lo que dice el noticiero, no sé lo que te dicen tus amigos judíos. Yo te digo lo que dice la palabra de Dios, que sí, amén y que se cumple. ¿Se van a quedar ahí ciegos? En ninguna manera. Y me encanta esto, dice, pero por su transgresión vino salvación a los gentiles. ¿Saben qué significa eso en el contexto de, o sea, esto Pablo lo está desarrollando en Romanos 11. Yo solo te agarré un versículo. Dice, yo los tuve que endurecer a ellos para que ustedes sean salvos, gentiles. Argentinos, si yo no endurecía el corazón de los judíos, ustedes nunca iban a recibir el evangelio. Entonces cuando a mí la gente viene y me dice, Mariano, sí, muy lindo lo de los judíos, pero son tan difíciles. O son medios duros, son no sé si por todos los golpes que han tenido y la persecución, pero gente que hace negocios con los judíos, ¿no? Dicen que es tan difícil. Bueno, yo te quiero decir una cosa. Dios los tuvo que hacer difíciles para que vos seas salvo. Así que la próxima vez que te quejes del carácter de un judío, dale gracias a Dios, porque si no fuera por ese carácter duro, vos no te hubiese alcanzado la gracia. Eso está diciendo. Dice, si su transgresión vino salvación a los gentiles, para provocarles a celo. O sea, Dios los endurece, la salvación se esparce por el mundo y ahora nosotros tenemos que provocarles a celo. ¿Ves? Verso 12. Y si su transgresión fue la riqueza del mundo, ¿cuánto más será su plena restauración? ¿Qué dice ahí? Que Dios lo va a restaurar plenamente. ¿Estás leyendo lo mismo que yo? O
sea, dice, si pueden darse cuenta como lo que pasa en Israel es lo que pasa en el mundo. Ese es el plan de Dios. Dice, cuando yo los endurecí fue la riqueza del mundo. Y ahora los voy a restaurar plenamente. Imagínense lo que va a pasar en el mundo. O sea que el avivamiento que viene sobre las naciones, según Romanos 11:12, tiene que ver con la restauración de Israel. ¿Qué estás haciendo para que esas profecías se cumplan? O sea, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios en Argentina? Que Argentina sea rica. Dice que la plena restauración va a traer más riqueza a Argentina que aún que su error. Por eso oramos por Israel. Por eso predicamos el Evangelio en Israel. Y dice que la estrategia, dice Pablo, Dios los salvó para que los provoquen a celo. ¿Sí? Leo 2 versículos más. Verso 25. Ahora, ¿cuántos sinceramente, hay libertad en la casa de Dios, ¿no? ¿Cuántos sinceramente ignoraban un poquito esto que estamos hablando del plan de Dios para Israel y el efecto en las naciones? ¿Cuántos son sinceros y dicen, yo la verdad no escuché mucho esto, que hay muchos acá? Y miren lo que dice Pablo en el verso 25. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a vuestra salvación. O sea, Pablo está diciendo, si ustedes ignoran el plan de Dios para Israel, van a ser orgullosos, van a creer que el plan de Dios empieza y termina con ustedes gentiles. Y no, el plan de Dios es más grande que lo que ustedes piensan. O sea, empezó allá, se esparció por todo el mundo y vuelve allá. Y me encanta esto, ¿no? No quiero que ignoren este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Decí conmigo, en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, siguiente versículo, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Pueden verlo? O sea que el avivamiento mundial y el evangelio que se ha esparcido por todas las naciones va a llegar un momento en una plenitud de madurez. Y dice, cuando eso pase, el siguiente paso es que ahora voy a ya quitar ese velo y los voy a usar ustedes, ese avivamiento mundial, para provocarlos a celo. Y entonces Cristo vuelve. Porque Jesús miró a los judíos, recuerden que Jesús miró a los judíos y dijo, no me verán volver hasta que ustedes, líderes judíos, no digan bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Okay? Por eso esta pasión está totalmente ligada con la otra, el regreso de Cristo. Porque el que verdaderamente entiende Apocalipsis dice ven. O sea, si Apocalipsis es terror, no entendiste nada. Si Apocalipsis dice yo no quiero que eso pase, déjame decirte que miraste más películas de Apocalipsis que la Biblia. Todo el que entiende Apocalipsis dice ven. El Espíritu dice ven, la iglesia dice ven, el que oye dice ven, Juan dice ven pronto, Jesús dice voy rápido. O sea, no clamar por el regreso de Cristo es uno de los síntomas de la falta de llenura del Espíritu Santo de la iglesia. Porque el Espíritu dice ven. Y Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Si vos no amás el regreso de Cristo, no está Cristo plenamente en tu vida. Perdón que se los diga, pero prefiero decirte no lo que tu oído quiere escuchar, sino lo que tu espíritu necesita. ¿Cuántos prefieren eso? ¿Sí? Por eso honro la vida de Emi, del apóstol y de lo que están haciendo de despertar este tema. No quiero que ignoren. Ok, nos falta todavía profundizar mucho y entender mucho, pero ¿cuántos dan gloria a Dios que por su gracia estamos entrando en este río? ¿Sí? Entonces, quisiera que vengas, André, un minuto. Voy a empezar contando una experiencia y le quiero dar a Andrea para que pueda, ella es judía, argentina, judía de Israel, y quiero que en un momento nos cuente qué es lo que está pasando. Solo les cuento una rápido, ¿sí? Y así le doy la introducción a Andrea. Nosotros estamos viendo esto, de que el entendimiento de este misterio y lo que estamos hablando, y sobre todo amar Israel, empezar ahí. Señor, amo porque vos lo amás. ¿Sí? Y si tu frasco de alabastro para mí, o sea, imagínate, Dios ama tanto a los judíos y los cegó por amor a nosotros. Ese fue su frasco de alabastro para nosotros. Y yo ahora quiero retribuirle eso, ahora entiendo, Señor. Y ahora quiero ir en búsqueda de tu pueblo. ¿Sí?
Y en Israel estamos viendo, y André lo va a contar mejor, cómo Dios está cumpliendo Romanos 11, está provocando a celo a los judíos. Y estábamos ministrando a unos años atrás en Israel, y había un judío ortodoxo y fue guía en todo nuestro viaje. Yo como 3 veces le quise hablar de Jesús y era muy buena onda el hombre, pero me dijo de una: si me hablas de Jesús, cortamos la amistad. O sea, yo te pido que me respetes, no me hables de Jesús, me dijo. Ok, entendí el mensaje, ¿no? Y le dejé de hablar al Señor y dije: ok, Señor, dame la habilidad para provocarlo a celos, aunque no pueda abrir mi boca, ¿sí? Entonces todo el viaje tratamos de amarlo, estar ahí, y todo el tiempo que íbamos a una iglesia, yo quería que él entre, pero él no quería entrar, nos acompañaba hasta la puerta y se quedaba ahí. Ahora, cuando fuimos a la iglesia de Andrea, ni ella sabe esto, creo, hace unos años atrás, ahí en Beersheba, yo vi que era la última noche y este judío decide entrar, judío ortodoxo, todos los lugares donde íbamos él hacía todos sus rituales, y entra y se queda parado contra la puerta, contra la pared de atrás, con sus brazos cruzados, y nosotros estamos en la alabanza, y cuando yo lo veo ahí digo: ay, Señor, dame una palabra. Cambié mi predicación, dije: no le voy a predicar a la gente, solo quiero darle al Señor que Él toque a ese judío. Entonces, mientras estaba la adoración, empecé a cambiar mi mensaje, iba a hablar de intimidad, dije: no, voy a hablar un mensaje para Él. Y preparé ahí. Entonces le digo a Damaris, una chica del ministerio, estaba dirigiendo la alabanza, le hago una seña diciendo: pasá vos la ofrenda, o sea, yo solo quiero ir a predicar. Iba a pasar yo la ofrenda, pero digo: a ver si todavía el judío se cierra, ellos con el dinero son medios duros, ven al pastor pasar la ofrenda. Digo: por las dudas, Señor, no importa, si no levantamos ofrenda para la iglesia de Andrea, la pongo yo. Dije: no importa, o sea. Entonces le digo a Damaris: pasá vos la ofrenda. Y ella termina la adoración y dice: bueno, vamos a levantar la ofrenda y voy a orar, ¿sí? No dijo nada, dijo: voy a orar, y hace una oración por la ofrenda. Y cuando termina de hacer la oración, yo estoy mirando del reojo al judío y él hace esta cara allá atrás, hace así, se da vuelta y se va. No, dije yo, hubiésemos dejado la ofrenda para el final, o ponía yo la ofrenda. Dije: no puede ser. Y me deprimí ahí. Y pasé igual a predicar, ya él se había ido y yo estaba así, no sé, prediqué cualquier cosa y Dios igual tocó a la gente, pero yo estaba: ¿para qué pasamos? Yo todavía estaba: ay, ¿por qué no lo vi en el espíritu? Podía ser estratégico, no pasaba la ofrenda ahí por amor a él, porque, bueno, la cosa, termina la historia, termina la reunión y el judío entra corriendo y le va a buscar a Damaris. Yo estaba al lado de ella y le dice: ¿qué fue esa oración que hiciste cuando pediste el dinero y levantaste la ofrenda? Y Damaris, es de Chaco Damaris, o sea, la cargamos, ¿no? Porque le decimos que ni habla español, ¿no? Porque es graciosa cuando habla, es increíble, Damaris. Ella dice, siempre ella se siente que no se expresa bien y dice: no sé qué dije. Dije: yo escuché al Espíritu Santo y me puse a orar. Me dice: ¿qué fue? ¿Quién te enseñó esa oración que hiciste? Y Damaris dice: es que no sé ni qué oración, simplemente oré. Dice: no puede ser, me estás mintiendo, porque hiciste la oración literal que nos enseñan a nosotros en la sinagoga. Tenemos un libro de oraciones y hay una oración cuando tenemos que orar por el dinero. Y nos enseñan a orar exactamente lo que vos dijiste. Y yo me fui corriendo al bus para ver si realmente era así. Lo leí, fue literal lo que dijiste. ¿Quién te enseñó esa oración? Y Damaris le dice: mira, Jesús nos dejó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos enseña cómo orar. Y este judío con los ojos llorosos dijo: evidentemente ustedes tienen algo que yo no tengo y lo quiero. Usted no tiene idea cómo terminó ese viaje. O sea, este judío, al otro día estábamos en el micro volviendo al aeropuerto y estaban todos los chicos, hicimos que los 30 que habíamos ido den testimonio en el micro. Y cuando terminaron los 30, él dijo: ¿puedo dar testimonio? Él. Y agarró el micrófono del micro y dijo: yo solo quiero decirles que lo que he vivido esta semana nunca lo viví. Solo quiero decirles que todavía tengo mis pensamientos, pero ustedes tienen algo que yo no tengo. Y yo quisiera que oren por mí, así es, quisiera que oren por mí. Yo lo único que sé que quiero es lo que ustedes tienen.
Yo me seguí escribiendo con él, al mes siguiente fue Navidad. Imagínense, él me mandó un mensaje que decía Feliz Navidad. Yo creo que eso fue una señal, ¿no? Que él me diga, tan cerrado a Cristo, me diga Feliz Navidad, algo. Y con esto le quiero decir que Dios está usando a hijos de Dios alineados para provocarles a celo. Amén. Así que, André, dale. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, pastores, por darme esta oportunidad. Es un privilegio para mí estar aquí. Y como estaba diciendo el pastor Mariano, estamos viviendo un tiempo, para mí ya comenzó el avivamiento. De verdad, lo que estamos viviendo en este tiempo en Israel es algo increíble. Todos estos días fue como que empecé a meditar, a profundizar con Dios y entender qué es lo que está sucediendo. Quería contarles, en el 2003 mis padres subieron a Israel, mi padre es judío, entonces hicieron la ley de retorno con un llamado de Dios de abrir una congregación hispana en el Negev. Y en el 2015, como saben, en Israel estamos obligados a hacer el servicio militar, las chicas por 2 años, los chicos por 3 años. Y en ese tiempo el Señor trabajó tanto con mi vida, en mi corazón. El Señor empezó a mostrarme qué es lo que Él tenía preparado para la nación de Israel. En ese tiempo no lo entendía, en ese tiempo lloré mucho, en ese tiempo el tiempo de proceso es duro, es fuerte, no entendés nada, no hay claridad, pero seguís mirando la promesa de Dios, lo que Dios te prometió, lo que Dios dijo que iba a hacer con tu vida. En ese momento de sequía, yo simplemente recordaba las promesas de Dios, recordaba lo que el Señor había hablado sobre mi vida en un pasado. Y recuerdo un día cuando recién entré al servicio militar, siempre mi oración fue, Señor, quiero ser luz en cada lugar que vaya, quiero ser luz. En Israel no podemos evangelizar abierto, así en la calle. Entonces yo le decía, Señor, dame la estrategia, danos la estrategia, cómo hacer, cómo llegar al corazón de este pueblo, cómo hacemos. Y recuerdo que en el tiempo del servicio militar, un día me llama el capitán me llama de la base. Él realmente no se comunica con los soldados que recién acaban de entrar, pero un día me llama a su oficina y me dice, yo recuerdo que en el momento que mi jefa me dice, el capitán de la base quiere hablar contigo, en ese momento yo dije, Andrea, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Empecé a pensar, a imaginar, no sabía ni qué pensar, de verdad me dio miedo en ese momento porque dije, ¿qué pasó? Recuerdo que entro a su oficina y él estaba enojado, estaba como enojado, molesto, y me dice, ¿cómo es eso? No entiendo. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Cómo es eso que escuchas la voz de Dios y que Dios te habla? ¿Qué es eso? Y recuerdo que en ese momento yo le dije, por supuesto, eso es lo bonito de esto, que tenemos una relación con Él, que yo le puedo hablar y que Él me responde. Eso es lo hermoso de todo esto. Y me dice, no, pero ¿cómo es posible? Mira, yo tengo el talit, tengo el tzitzit, hago todas las oraciones, hago todo desde... Mira la edad que vos tenés 20 años, ¿cómo es posible que Dios hable y encima sos mujer? ¿Cómo es posible que suceda eso? En ese momento le dije, pero Dios también quiere hablar contigo. Me dice, sí, pero yo te explico. Y él me explicó de nuevo que él hace todas las oraciones, que él ruega, que él hace que todas las mitzvot, todo lo que la palabra dice, pero que nunca pudo escuchar la voz de Dios. Y le dije, Dios quiere hablar a tu vida. Pídele que te hable, Él te va a hablar. Y en ese momento me dijo, ay, ya quiero llegar a mi casa esta noche para poder decirle a Dios que me hable. Quiero comunicarme con Él. O sea, fue algo, nos pasamos 2 horas hablando sobre Jesús, sobre lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, qué es creer en Jesús, la relación que tenemos con Jesús. Y ustedes saben, el judío es duro, o sea, es difícil llegar al corazón de ellos. Es como decía el pastor, es muy, muy difícil penetrar hasta lo profundo del corazón. Pero una vez que
se le revela y están dispuestos hasta dar su vida por Jesús. Y esa fue una experiencia así que dije, wow, Señor, wow, esta es la manera en la que vas a empezar a cambiar los corazones, a través de nuestro testimonio, a través de lo que ven en el día a día, en lo que escuchan. Entonces, recuerdo que a mediados del servicio militar, estaba durmiendo y el Señor tuvo un sueño en el cual vi una bandera de Israel enorme en el medio, en pleno desierto, una bandera grande, grande, grande de Israel, y veía multitud de jóvenes con bandera de todas las naciones. Era algo increíble, pero esos jóvenes estaban adorando a Dios con una pasión, con un fuego, y yo vi cómo descendió el Espíritu Santo en ese lugar y salió una luz. De donde estaban todos esos jóvenes en el desierto adorando a Dios, salió una luz a Israel, y de Israel se iba a las naciones. Cuando tuve ese sueño a la mañana me levanto y digo, wow, Señor, qué hermoso, que lleguen esos días, Padre, qué lindo. Y el Señor dice, Andrea, este es el tiempo de activar esta generación. Y yo, sí, Señor, muy bonito todo, vamos para adelante. Al día siguiente, de nuevo, tuve el mismo sueño y Dios me dice, Andrea, es el tiempo, este es el tiempo. Y yo le dije, Señor, esto es imposible. O sea, realmente le empecé a dar todas las excusas y Dios dijo, Andrea, dale, yo estoy contigo, yo te capacito para hacer esto, yo estoy contigo. Y yo le decía, no, Señor, pero mira, le empecé a dar todas las razones, tengo 21 años, ¿quién me va a escuchar? ¿Dónde? ¿Qué es esto? Y muchas excusas que empecé a darle al Señor. Y el Señor me dijo, este es el tiempo que Israel y las naciones se unan y provoquen un avivamiento en esta nación. Y eso quemó tanto mi corazón, quemó tanto que la tercera vez que tuve el sueño, el Señor me dijo, Andrea, o agarras este llamado o le paso a otra persona. Y ahí le dije, Señor, recuerdo que estaba en mi habitación, le dije, Señor, no sé cómo voy a hacer esto, pero tú me vas a ayudar, tú me vas a mostrar qué tengo que hacer y quiero ir paso a paso contigo y que tú me uses. Y entonces ahí lanzamos el primer Congreso Juvenil Internacional en Israel. Hicimos una fiesta espiritual en el desierto, 3 días, donde vinieron jóvenes de diferentes naciones y estuvimos adorando a Dios, exaltando su nombre. Y me gustaría, si podemos poner el videíto para que puedan ver un poquito lo que sucedió en esos días.
Y eso, les soy sincera, cuando empezó a suceder todo eso, una noche antes que ya estábamos por terminar, dije, Señor, cumplí. Y en eso el Señor dice, vino un profeta y dice, este es solo el inicio de un nuevo tiempo. Esto es un inicio de lo que Dios está haciendo para provocar un avivamiento en Israel. Y cuando tuve esta visión, yo pensé que todo iba a ser, bueno, vamos de una, todos, gentiles y judíos juntos, vamos todos juntos al desierto a adorar a Dios. Pero las estrategias de Dios son diferentes. Dios trabaja diferente a la manera que nosotros pensamos que Él va a hacer. Y ese año fueron todos gentiles, eran todos gente de afuera de las naciones. Y este año el Señor me dijo, enfócate este año en los judíos, en los de Israel. Enfócate en mi pueblo aquí en esta nación. Y mis padres son pastores, nuestra congregación es en español. Y yo le decía al Señor, Padre, ¿cómo voy a hacer esto? Porque literal estaba como en una burbuja. Era solo mi congregación en español y siempre era como afuera, más hacia las naciones. Y Dios me dice, yo voy a arreglar esto. Y en eso empecé a estudiar en el seminario bíblico, en el Bible College en Israel. Y poco a poco el Señor fue añadiendo las personas. Yo le decía, Padre, que tengamos un equipo que juntos podamos trabajar, pero jóvenes que sean Sabar, que nacieron en esta nación, jóvenes de aquí, de Israel. Y poco a poco Dios empezó a poner las personas. Somos un equipo de 12 jóvenes y estamos empezando a ver cómo Dios se está preparando y cómo Dios está haciendo algo tan perfecto, más allá de lo que nosotros podemos imaginar muchas veces. Y para que entiendan el ataque espiritual que hay detrás de esto, teníamos nuestra primera reunión. Son jóvenes de diferentes partes del país, en todas partes. Hay 2 chicos árabes, tenemos etíopes, todos son judíos y árabes, y inglés, español, todos los idiomas juntos. Y hicimos primer día de adoración y de alabanza. Y dijimos, vamos a hacer intercesión, vamos a empezar a guerrear esto en lo espiritual porque Dios va a hacer algo. Y recuerdo que esa mañana a las 6 de la mañana voy a la estación de tren, estaba en otra ciudad, y dicen, se suspendieron todos los trenes en Israel hoy. Y yo dije, no, ¿cómo es posible? Un viernes, imagínense, nunca pasó algo así en Israel, que se pare. Si no va a haber trenes, te avisan una semana antes mínimo. Dicen, no, esta mañana se decidió que no van a haber trenes en todo el país. Ok, bueno, vamos al bus. ¿Voy corriendo al bus? No, tampoco no va a haber bus. Yo dije, Señor, estás por hacer algo grande. Si hay tanta oposición, es porque estás por hacer algo grande, vas a romper algo en el mundo espiritual. Y recuerdo que hasta que por fin llegamos, y eso empiezan a llamarme las otras personas del grupo, y me dicen, Andrea, estamos en la estación de tren, no tenemos cómo llegar. Y yo les dije, chicos, esto no se va a suspender, yo no sé cómo vamos a hacer, pero todos vamos a llegar, todos nos vamos a reunir y vamos a adorar a Dios y traer su presencia a la tierra. Y recuerdo que llegamos, se complicó todo, pero al final llegamos y empezamos a adorar a Dios. Y de repente empezó cada uno a orar en diferentes lenguas, en hebreo, en árabe, en inglés, en todos los idiomas. Era algo, la presencia de Dios descendió. Fue hermoso experimentar eso. Y imagínense que todos esos jóvenes que están en el grupo crecieron en iglesias bautistas. En Israel son muy bautistas. Es como lo del Espíritu Santo, bien lejito. Es en una cajita, guardémoslo ahí. Existe, pero cuidémoslo. Y vinieron y me dijeron, Andrea, necesitamos de la presencia de Dios. Necesitamos del Espíritu Santo. No sabemos cómo hacerlo, pero necesitamos esto nosotros. Y así, y ver cómo Dios empezó a unir las piezas. Para que entiendan, a la 1:30 que terminamos la reunión, empezaron a funcionar todos los trenes. A la noche entro a las noticias y dice, hasta el momento no hay razón, no se encuentra razón por la cual se suspendieron todos los trenes en Israel.
Y wow, o sea, es muy fuerte, muy fuerte. Y este verano vamos a tener Enjoy Ayom en hebreo. Va a ser todo en hebreo, con traducción en inglés a español. Y creemos que Dios está despertando algo, está despertando que incluso amigos no creyentes empezaron a escribir: Andrea, ¿cómo hacemos para ir? Y les dije, es para cristianos, saben que soy cristiana, que creo en Jesús. Y dicen, sí, no importa, igual, no sé por qué, pero quiero ir, quiero ver qué es eso, quiero ver. Y nos estamos preparando con todo para el 2020, donde vamos a hacer un encuentro juntos de las naciones con los judíos. Así que les pido oración por todo lo que está sucediendo. Es un tiempo, como le digo a los chicos, somos Hechos 29. Estamos siguiendo lo que el Espíritu Santo comenzó. Va a seguir y esto solo empieza. Así que vamos para adelante. Gracias. Yo creo que es tan importante lo que escuchamos. Yo siento que es como la pequeña nube que está mostrando que una gran lluvia viene. O sea, yo puedo ver esas señales. A mí me impactó mucho y todos nosotros, sé que también Emiliano y ustedes, lo que nos ha llamado la atención de lo que Dios está poniendo en el corazón de Andrea es esto para los judíos. ¿Sí? Porque nosotros creemos que, yo como que le decía a Andrea, nosotros estamos haciendo el trabajo en las naciones, quede tranquila que nosotros vamos a despertar a las naciones para Israel, pero necesitamos personas de adentro, ¿sí? Porque a veces solo en Israel los cristianos son como iglesias hispanas y se contienen, pero estamos entendiendo lo que hablábamos hace un rato, que Dios tiene un plan. Y mi hermano, esto es una pequeña nube. Y aún estos testimonios, y los que ustedes tienen, que seguramente son muchísimos, son pequeñas nubes de lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Estábamos con Agustín ahora el año pasado, y empezamos en un hotel. Agustín empezó a cantar una canción que vamos a cantar en un rato. ¿Sí? Se llama Yeshua, dice la canción, ¿sí? Que es Jesús en hebreo. Y fue algo tremendo lo que pasó, porque nos habían dicho que en ese hotel no eran todos judíos así, bien formales. Bien, ¿en qué ciudad era, Facu? El Eilat. Era un lugar de veraneo de gente de dinero en Israel. Y nos dijeron, no hagan lío, quédense calladitos. Yo me había ido a cenar esa noche con unos pastores y cuando llego era como un culto nuestro en el hotel. ¿Sí? Pero lo más fuerte era ver a los judíos así, con sus cositas bien ortodoxos, recibiendo oración, cantando, filmando con sus celulares a los chicos de misión que estaban cantando Yeshua. Y muchos de ellos cantándolo. Yo creo que no tenían ni dimensión de lo que estaban diciendo. Y después Agustín vino rápido y me dijo, ¿no sabes lo que pasó? ¿Dónde estabas? Le digo, estaba cenando, no te puedo creer, ¿por qué no ayuné? O sea, me dice, no sabes lo que pasó. Dice, yo eso por carnal me pasa, ¿no? Me perdí lo mejor. Dice, empezamos a adorar acá y despacito y se empezaban a sumar los chicos que venían en el viaje y de repente los judíos se empezaron a acercarse y Dios empezó a traer palabras de conocimiento y oraban uno, otros oraban por los enfermos, otros le entregaban su vida a Jesús. O sea, mi hermano, ¿por qué te cuento esto? No quiero darte un testimonio para que ni aplaudas ni impresionarte, solo quiero darte un testimonio del Espíritu que algo está pasando. Y yo creo que es una pequeña nube y que Dios nos está preparando para una mayor cosecha. ¿Amén? Pero todo tiene que empezar con esto, todo tiene que empezar con queremos amar lo que vos amás. ¿Sí? Entonces yo quisiera entrar en este último rato, tenemos un ratito más, ¿no? ¿Sí? Tenemos... ¿Cuántos me dan 5 minutos más? A ver. 5, 10, 15, 20, dice un amigo. Tengo como 2 horas más, buenísimo. Mi hermano, invertimos un ratito más, creo que es poderoso lo que Dios está hablando. Y quiero hablarte de algo que siento que todavía es más poderoso que esto. Pero quiero cerrar esta pasión de Israel. Salmo 122, 6, dice, pedid por la paz en Jerusalén. Me encanta este principio. Sean prosperados los que te aman. ¿Sí? Y aunque yo creo que esta palabra incluye una bendición en los recursos, creo que la mayor prosperidad es más allá de los recursos. Y desde que nosotros, si les quiero dar una palabra a los que están en este lugar y dicen, yo quiero empezar a amar Israel. Y a ver, no es que hoy puedes decir, yo amo Israel. Lo que te quiero aconsejar es empezar a orar por esto. ¿Sí?
Este es el principio. La oración te hace sentir lo que Dios siente por algo. Te lo voy a poner así. ¿Querés saber lo que Dios siente por algo? Orá por eso. ¿Sí? Por eso el Señor dice, Pablo dice, oren sin cesar. Cuando vos orás por algo, sentís lo que Dios siente por eso. ¿Sí? Por eso dice, oren por Israel. O sea, vos querés sentir lo que Dios, querés saber lo que Dios siente por tu iglesia, orá por tu iglesia. Deja de criticar y empezá a orar. ¿Querés saber lo que Dios siente por tus pastores? Empezá a orar por ellos. Yo cuando en misión hay 800 alumnos de 400 denominaciones distintas. Siempre viene alguien y me dice, Pastor Mariano, te pedí esta entrevista porque mi iglesia, y se van a empezar a quejar de su iglesia, de su pastor. Yo le digo, mira, para un segundito, ahora te escucho todo y hablamos de tu iglesia y de tu pastor. ¿Qué te parece si empezamos orando? O sea, tiene que estar muy endemoniado para decirme que no, ¿no? Entonces me dice, ok, oremos. Le digo, bueno, vamos a hacer esto, pero vas a orar vos y quiero que ores por tu pastor y por tu iglesia. Y él empieza a orar. ¿Y cuántos saben que nadie puede maldecir cuando ora? Tiene que estar de vuelta, muy endemoniado para... Y él empieza a orar y dice, Padre, yo te pido, y está enojado, ¿no? Te pido por mi iglesia, Señor, porque yo ahí me acuerdo que te conocí, Señor, y cuántos momentos viví en mi iglesia, Señor. Y yo sé que la amo, aunque no estamos en un buen momento. Y vos me dijiste que ibas a hacer esto en la iglesia. Y mi pastor, él me llevó al Señor, aunque hoy no estamos distanciados, pero ayúdame, Señor, a bendecirlo. Y al rato está profetizando. ¿Por qué? Porque está sintiendo lo que Dios siente. Y dice, amén. Y yo le digo, ok, ¿qué me vas a decir de tu iglesia y tu pastor? No, Dios ya me respondió en la oración, me dice. Listo, ya me ahorré una hora de consejería, ¿no? Pero, pues yo aprendí esto, mi hermano, el que critica mucho ora poco. El que critica mucho ora poco. Por eso Dios dice, oren sin cesar, así no critican. O sea, ¿querés saber lo que Dios siente por el gobierno? Tenés que orar por las autoridades. Y si no, vas a tener una perspectiva carnal y fácil. Cualquiera se puede quejar cuando ve la realidad. Pero ¿cuáles son los misterios que Dios te quiere revelar? Las llaves o los códigos para descifrar y destrabar las cosas. Orá por eso. ¿Querés saber lo que Dios siente por tu esposa? Orá por tu esposa, orá por tus hijos, orá. Ahora, ¿querés saber lo que Dios siente por Israel? ¿Ves? Por eso te pido en esta noche, no te lleves una teología y decir, tengo que amar, como que Dios te está obligando, amá lo que yo amo. No. Empezá a orar. Por eso yo te dije, ¿qué sientes por Israel? Yo le dije a este teólogo que me escribe de Guatemala y me dice, mira, yo entiendo toda la teología de Israel, pero no lo amo. Y yo le digo, mira, te hago una propuesta, pasá 2 meses ayunando y orando por Israel todos los días. Y en 2 meses hablamos. A los 2 meses me llamó, me dijo, amo ese pueblo. Ya no es un amor romántico. Ya no es un amor de I love Israel, ¿no? Ya no es un amor de Facebook. Es un amor que todo lo sufre. Es un amor que dice, probablemente ese pueblo bíblicamente cometa errores peores y graves en los próximos años antes que Cristo venga, pero yo amo con un amor que todo lo soporta, que todo lo espera. Y dice, amás lo que yo amo, sos prosperado. Y esto aplica a todo lo que hablamos esta noche. Mi hermano, te doy un testimonio rápido personal. Y creo que está Agustín con Dayana, su esposa, tremendos hombres de Dios, hijos espirituales. Y ellos también tienen parte en este testimonio. Desde que nosotros comenzamos a ser intencionales en las 7 pasiones del corazón de Dios. Y Señor, quiero vivir para amar la intimidad, la iglesia, los perdidos, el reino, las naciones, Israel. Quiero ser intencional en esto. Quiero enseñarle a mi hija. Mi hija, vos le preguntás a mi hija, ¿cuál es tu país favorito? Israel, no Argentina. Porque está amando lo que Dios ama. Y en todas las áreas. ¿Y por qué? Pues estamos siendo intencionales. Yo creo que estas 7 pasiones son apostólicas, es algo para todos los hijos de Dios, no solamente para un tiempo, es algo que todos tenemos que abrazar, crecer. Muchas iglesias están tomando estas 7 pasiones como pilares que tenemos que desarrollar. Son prosperados los que aman lo que Dios ama. Entonces yo nunca tuve casa propia, siempre alquilé y yo renuncié a eso. Ustedes leen mis libros, que los escribí hace unos años atrás, dicen, yo no tengo casa propia, pero soy dueño de toda la tierra. Entro y salgo de las naciones como quiero, porque las oraciones son nuestras armas proféticas más poderosas. Vos te convertís en lo que orás. Dime por qué oras y te diré dónde estarás los próximos 10 años.
Las oraciones desatan tu destino. Entonces yo no lo digo como un huérfano, víctima, no tengo casa propia. Yo dije, es que yo nunca, con mi esposa, y no digo que está mal orar por la casa, pero tampoco es que oramos, somos tan espirituales. Y uno ora, y oramos por lo que vale la pena orar. Entonces, nunca oramos por una casa. Nosotros tenemos 10 años de casados, nunca oramos por una casa. ¿Pero por qué? Porque oramos por Israel, por las naciones. Porque estamos apasionados por otra cosa, ¿sí? No digo que no te quiero hacer sentir culpable. Esta es nuestra historia, ¿sí? Entonces Dios nos ha dado naciones, nos ha dado Israel, nos ha dado iglesia, nos ha dado perdidos, nos ha dado... Porque lo que uno ora, uno se convierte en lo que ora, ¿sí? Ahora, ¿por qué te digo esto? Hace como 3 años vino una persona y me dijo, Mariano, Dios me dijo que te construya una casa. Yo le dije, ¿qué? Me dice, mira, tuve por 3 meses sueños y quiero decirte que Dios me dijo que te construya una casa porque Él se agradaba de tu corazón. Ni siquiera es alguien cercano, mi hermano. Y para hacerte la historia corta, nos llevaron a un estudio de arquitectura, nos convencieron como por 3 meses, hasta que entendimos por varias señales que era Dios que nos estaba bendiciendo y prosperando. Y nos construyeron una casa, pero una casa que yo no podría construir en toda mi vida, ¿sí? Y Dios redimió 40 años, o 50, o 60, o 100 años de servir al sistema, diciendo, en un día, esta es la matemática del reino, lo que los que sirven en Babilonia necesitan 40 años para tener, o nunca lo van a tener. Esta es la redención de los hijos que aman lo que yo amo. Ahora, no te digo ama esto para que Dios te dé una casa, porque realmente esa casa la tengo hoy y si la próxima vez que vengo ya la sembré es porque nuestro corazón no está ahí. O sea, mi tesoro no está ahí. Y ya mi familia lo sabe. Connie me dice, mi hijita de 6 años, me dice, papi, no regales la casa tan rápido. Yo ya sé que regalamos todo. Porque tiene pileta, la casa es un sueño. Me dice, papi, no la regales tan rápido. Yo sé que la vas a regalar, pero... disfrutémosla, porque vivimos 10 años en un departamento donde no entraban ni los demonios, era tan chiquitito. Ahora, le dijimos a Dios con mi esposa, la única manera que aceptemos este regalo, encima le ponemos condiciones, pero lo hicimos, soy sincero, dije, Señor, la única manera, yo lo acepto, pero quiero que nuestros hijos espirituales vivan lo mismo. Sobre todo mi esposa tomó esa decisión, dijo, Señor, no queremos ser esos pastores que están bendecidos y los demás viven todos. No, Señor, esto está sobre la casa, porque no es algo personal, esto está sobre el ministerio. Todos amamos a Israel, todos amamos las naciones, todos amamos y servimos al cuerpo de Cristo y caminamos en medio de la iglesia, aunque vemos un montón de errores, nos quedamos, lo amamos y lo servimos porque creemos que lo vas a transformar. Y mi esposa le hizo como un piquete a Dios, dijo, Señor, la única manera de aceptar esto es que nos prometas que nuestros hijos también lo van a recibir. Y hace un año, esto fue hace 2 años, hace un año vino una persona y lo agarró a Agustín y a Diana sin saber y dijo, quiero sembrarles una casa. Y lo mismo. Y vino sobre ellos. Ahora, vos decís casualidad. Yo digo, y de vuelta, no estoy hablando de la prosperidad. El que me conoce no es esa parte, pero digo, eso es un detalle de todo lo que Dios desata en tu vida. Por eso de vuelta te decía hace un rato, posicionate en la luz. Aumenta el dólar, que aumente tu intimidad. Aumenta los ataques, que aumente tu posición, que aumente tu fe. Alineate con lo que Dios ama. Y cuando Dios encuentra un corazón perfecto, desata su gracia. Y de vuelta, algo material es lo mínimo. Para mí lo más glorioso es lo que estamos hablando hoy, la revelación, el entendimiento, la sabiduría, el sentirte que Dios te está alineando con su corazón como lo está haciendo en esta noche. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, termino. Solo quiero usar un minuto para hablarte para mí de la pasión más importante, que es la pasión por el regreso de Cristo. Y sé que es un poquito tarde, pero dediquemos unos minutos. Miren, yo estoy tratando de dejarles todo por amor, porque creo que es una noche donde Dios está haciendo una operación de corazón, para que amemos lo que Él ama. 2 Timoteo 4:8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, y no solo a mí, sino a los que aman, ni siquiera dice a los que esperan, dice a los que aman su venida. Y toda la Biblia, por eso les dije, si esto es una conversación con Dios, Dios en toda la Biblia nos habla del segundo regreso de Cristo. Toda la Biblia, o sea, miren, se los leo volando, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento la segunda venida del Mesías es mencionada clara y específicamente. Acá tengo todos los textos. Por Isaías, los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, Joel, Abdías, Miqueas, Zacarías, Habacuc, Sofonías, Ageo y Malaquías, acá tengo las citas, hablan del segundo regreso de Cristo a reinar sobre todas las naciones. Jesús lo mencionó en todos los evangelios. Se registra a Pedro hablándole a la iglesia primitiva de tal acontecimiento. Pablo escribió sobre el regreso de Cristo. No estoy hablando del arrebatamiento, estoy hablando de Cristo viniendo a reinar sobre todas las naciones. Le escribió a los romanos, corintios, filipenses, colosenses, tesalonicenses, a Timoteo en sus 2 cartas, a Tito, Santiago, Pedro, Juan también hablan del regreso de Cristo en sus cartas. Escuchen, estadística. En los 260 capítulos del Nuevo Testamento, el regreso de Cristo se menciona 318 veces. O sea, si esto fuera correlativo, estamos hablando de más de una mención por capítulo, si fuera uno al lado del otro. O sea, no hay dudas que el regreso de Cristo fue el combustible de la iglesia primitiva. Ellos vivían como si Cristo hubiese resucitado ayer y volvería mañana. Pero no con una visión del regreso de Cristo como la que tiene la iglesia rescatista, sino una visión de gobierno, una visión de que Él regirá todas las naciones con vara de hierro, que Él va a gobernar la tierra, como dicen tantos pasajes. Ahora, obviamente Apocalipsis es el libro más mal interpretado, ¿no? Pero Apocalipsis no es el libro del anticristo, no es el libro de los juicios. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. De hecho, la palabra Apocalipsis significa revelación, no aposin calupsis velo. O sea, piensen esto, el libro de la Biblia que nos muestra a Jesús sin velo es el que Satanás nos hizo creer que más miedo hay que tenerle. Apocalipsis 1:1, si lo podemos poner ahí, dice la revelación de Jesucristo que Dios nos dio. O sea, ¿qué es Apocalipsis? Ayúdame por favor. La revelación de Jesucristo. Una vez más, ¿qué es Apocalipsis? Que Dios te dio. O sea, es Jesucristo contado por Dios. ¿Qué son los evangelios? Jesucristo contado por los discípulos. ¿Qué es Apocalipsis? Jesucristo contado por el Padre. O sea, si vos podrías elegir, ¿qué te gustaría más? ¿Sentarte a tomar un café con Mateo, Marcos, Lucas o Juan para que te hablen de Jesús? ¿O sentarte con el Padre para que te hable de Jesús? Entonces, ¿por qué lees solo los evangelios y no lees Apocalipsis? Obviamente que escuchar a Dios hablar de Jesús es un poquito más difícil que escuchar a Jesús desde una perspectiva humana. Pero esta es la revelación de Jesucristo. Solo en el capítulo 1 hay 18 características de Jesucristo. Capítulo 1 al 3, 30. Es el libro que más revela a Jesucristo. No es el libro del anticristo. El anticristo tiene un 3% en este libro. Y le hemos dado una fama, ¿no? Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. El único libro de toda la Biblia que dice bienaventurado, el que lo lee, lo oye y lo guarda, es el libro que hoy la iglesia menos lee, menos oye y menos guarda. Eso suena a Satanás, porque es el libro que revela a Jesucristo. ¿Cómo es Jesucristo? Cómo Jesucristo ama a su iglesia y ve a su iglesia. Cómo Jesucristo va a iniciar la procesión de su venida. Cómo Jesucristo va a juzgar a Satanás. Cómo Jesucristo va a limpiar el pecado de la tierra de una vez y para siempre en su segunda venida. Cómo Jesucristo va a reinar junto a los santos sobre la tierra. Cómo va a ser cuando el Padre venga a reinar. Jesús dice, bienaventurado el que lo lee, lo oye y lo guarda, y nosotros le tenemos miedo. Por alguna película, ¿no? Por algún video de YouTube o porque a veces escuchamos más a los hombres que posicionarnos en la luz y abrir la palabra. Ahora,
Yo enseño Apocalipsis versículo por versículo y es mi tema, por eso solo estoy haciendo un súper resumen, pero quiero terminar esta noche quebrando un paradigma con respecto al regreso de Cristo, y es este, y yo les pido que me den la chance de desarrollarlo, no me juzguen de una por lo que voy a decir ahora. Dame la chance de abrirte la palabra en esta noche. ¿Qué es este paradigma? Que Jesucristo viene como ladrón en la noche. Y yo creo que este paradigma, que es falso, y ahora te lo voy a mostrar, ha hecho que la iglesia tenga terror y temor por el regreso de Cristo y nos ha encerrado. Entonces por muchos años se predicaba el regreso de Cristo y nos encerrábamos porque venía un ladrón. Entonces toda visión del regreso de Cristo que te da miedo no es de Dios, porque Dios es amor. Y en el amor echa fuera el temor. Entonces donde hay temor no hay amor. Ahora, ¿por qué te digo esto? Y te pido que me des chance para mostrártelo. Si me acompañas a 1 Tesalonicenses, vamos a ponerlo acá rápido. 1 Tesalonicenses 5, 1 al 6. ¿Sí? 1 Tesalonicenses 5, 1 al 6 dice, Pablo hablándole sobre los tiempos, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vamos a poner una pausa. Muchos cerraron la Biblia acá. Ok, viene como ladrón. Cierren las puertas, encerrémonos en el templo, ¿sí? Hagamos una película para que la gente tenga más miedo, ¿sí? Yo quedé tan traumatizado a mis 5 años. Me acuerdo que pasaba por mi casa y estaba la afeitadora, solo el que ve la película me entiende. Y decía: papá, ¿dónde está? Se fue con él y me quedé, ¿no? Y por eso cerré Apocalipsis. Por eso dije: hey, no, Apocalipsis es zombies, no quiero eso. Cuando Apocalipsis es la historia de amor más gloriosa que Dios quiere revelarnos, ¿ves? Ahora, ok, muchos dicen: vendrá como ladrón en la noche. Verso 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta no escaparán. Ya te das cuenta para quién viene como ladrón, pero mira: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Están conmigo? Dice: vendrá como ladrón en la noche. No, uno atrás. Pero no para ustedes. A ustedes no los va a sorprender como ladrón, porque el ladrón en la noche viene para los que son de la noche. Pero ¿cuántos son del día en este lugar? Ahora, completo lo que dije hoy y seguimos leyendo. Él no viene como ladrón en la noche para nosotros. Bíblicamente Él viene como el esposo del día. Los que son del día esperan un esposo. Los que son de la noche esperan un ladrón. Por eso posicionarte en la luz te saca de la oscuridad. Y dice: Él no viene. Mire lo que dice verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cuántos pueden verlo claro? ¿Sí? Él viene como ladrón en la noche para los que son de la noche. Ahora, te llevo rápido a Mateo, último versículo que quiero usar. Mateo 25, 5 al 7. Dice que va a venir un gran sueño sobre la iglesia en los últimos tiempos. Dios está hablando de los últimos tiempos. Mateo 24, 25. Es importante esto. El mayor consejo que dio Jesús 10 veces hablando de los últimos tiempos es velar. ¿Puedes decir conmigo velar? ¿Qué significa? Estar despierto mientras otros duermen. ¿Cuántos sienten que en esta noche Dios nos está despertando a lo que otros están dormidos? O sea, mi hermano, yo sé que no te estamos predicando de que venía el Señor y todo te va a ir bien, vas a tener un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor auto. No, acá estamos despiertos a lo que desvela, queremos amar lo que Él ama. Y 10 veces Jesús dice en los últimos tiempos: velen. ¿Por qué? Conéctenlo con Tesalonicenses. Si son de la noche, reciben al ladrón. Pero si están despiertos, reciben al esposo. Y esto es lo que dice Mateo 25. Dice que las 10 vírgenes se duermen. O sea, un gran sueño va a venir sobre la iglesia. Necesito decir esto. Jesús dijo
que antes de su regreso la iglesia se iba a dormir. O sea, como si Jesús supiera que iba a haber redes sociales y tantas opciones y juguetes. Y Jesús dice, en los últimos tiempos van a estar tan despiertos a lo temporal que van a estar dormidos a lo eterno. O sea, la gente va a estar afanada, van a correr de un lado para el otro, tras del dinero. Los hijos de Dios van a ir los domingos a la iglesia, pero toda la semana van a estar preocupados, afanados, van a estar dormidos, van a amar otras cosas. Eso es lo que está diciendo Jesús. Va a venir un gran sueño sobre la iglesia. Yo estoy hablando de eso porque esta casa Dios la va a usar para despertar a los que están dormidos. Pero tenemos que entender que Jesús dijo, va a venir un sueño sobre toda la iglesia. Jesús lo dijo. Dijo aún sobre los sabios, dijo sobre los imprudentes, pero aún sobre los prudentes. Dice, todas las vírgenes se duermen. Pero miren lo que dice el verso 5. Dice, tardándose el esposo, Mateo 25:5. Mateo 25:5 dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Escuchen esto. Y hay muchos textos que dicen que parece que Dios retrasa su venida. Dice, Segunda Pedro dice que en los últimos tiempos va a haber gente que se va a burlar de los que predican el regreso de Cristo. Espero que no seas uno. Dice, habrá burladores que dirán, ¿dónde está esa promesa de su venida? Gran parte de la iglesia anuló el regreso de Cristo porque parece que está tardando. Todas las generaciones lo esperaron. Y va a haber gente que se va a burlar del regreso de Cristo. Y dice Mateo 25, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero a la medianoche, en medio de la noche, se oyó un clamor. Aquí viene el ladrón. No, que dice, aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Y dice, y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, ¿cuándo se despertó la iglesia, la novia? ¿Cuándo? Ante esta voz, aquí viene el esposo. Por muchos años se predicó, aquí viene el ladrón. Pero Dios va a poner una voz profética, sequia en tu vida. Y en muchos en esta generación, aquí viene el esposo. Y esa sola voz va a despertar a la novia, van a arreglar sus lámparas. O sea, ¿qué está diciendo eso? Cristo, en medio de la noche y en medio del dormir. Y Jesús en Mateo 24 está hablando de las señales, que ustedes ya las conocen. 15 tendencias tan claras en nuestra generación como nunca, como por ejemplo que dijo, habrá escenas aterradoras, como si Jesús supiera que iba a haber YouTube y que hoy todos juntos, todo el mundo podía ver los atentados, los asesinatos. O sea, Jesús dijo, va a haber escenas y todo lo que Jesús profetizó y vemos que se va cumpliendo. Pero dijo, en ese momento donde todos tengan miedo, ustedes no tengan miedo, porque no viene un ladrón, viene un esposo. Despiértense. ¿Saben que en Apocalipsis 14 está la mayor cosecha de almas de la historia? Será justo antes que Cristo venga. ¿Saben que Joel dijo, antes del día grande y terrible del Señor habrá un mover profético en la tierra cual nunca hubo? Y el Espíritu sería derramado y van a ver a sus hijos profetizar. O sea, Joel dijo, antes del día del Señor, se los voy a parafrasear, van a ser iglesia de niños, donde van a ver a los niños profetizar. Joel lo dijo, antes del día del Señor van a ver un avivamiento. O sea, Satanás nos quiere asustar con las leyes y todo esto, pero ¿cuántos le creen más a la palabra de Dios que a la voz de Satanás? ¿Ves? Y dijo, va a haber antes del día del Señor. No están esperando un ladrón, no es que en los últimos tiempos va a ser todo malo, en los últimos tiempos va a haber cizaña, pero también va a haber trigo, el reino va a avanzar, van a llegar a lugares donde no llegaban. Pero ¿cuál es la voz que despierta a la iglesia? Aquí viene el esposo. Salgan a recibirle. Cristo viene como un esposo. Y termino diciéndote esto. Oh, mi hermano, en los próximos años la gente ya no va a correr a las cruzadas de milagros, solamente de liberación, porque no vamos a ir a lo que Él puede hacer, vamos a ir a lo que Él es. O sea, ya no vamos a ir, aquí viene el libertador, aquí viene el sanador. O sea, todo eso fue parte de los avivamientos, pero el último avivamiento profetizado por Jesús es el avivamiento de la novia, que se levanta para consumar la boda. Apocalipsis 19. Entonces, aunque Dios en los últimos tiempos está restaurando la familia, y celebramos Malaquías que dice que Dios va a restaurar el corazón de los padres con los hijos con los padres, no dice que el espíritu y la familia dice ven.
Aunque Dios está levantando un ejército de poderosos intercesores, no dice que el Espíritu y el ejército dice ven, eso es glorioso. Pero aunque Dios está restaurando a los hijos, yo tengo un libro sobre paternidad, me encanta ese tema, pero tampoco dice el Espíritu y los hijos, me dice el Espíritu y la novia y la esposa traen a Jesús. O sea que un cristiano que no ama el regreso de Cristo es como una novia que no espera el día de su boda. Y yo te digo, mi hermano, hoy vemos en parte, pero tenemos que darle este mensaje del Evangelio al mundo. El Evangelio no es solo lo que Cristo hizo, es lo que Cristo hizo en la cruz, lo que hace hoy en nuestro medio y lo que va a hacer en su regreso. Ese es el Evangelio eterno que Apocalipsis 14 dice, hay un ángel que está enviando un Evangelio eterno y ve una gran cosecha de almas. Cuando empecemos a predicar el Evangelio completo, lo que Él hizo, lo que Él hace, pero hay buenas noticias de lo que Él va a hacer. Hebreos lo dice así, un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá. O sea, ¿qué te quiero dar en esta noche de buena noticia? Hoy orás con los ojos cerrados. Pronto no vas a necesitar cerrar los ojos para orar porque lo vas a ver cara a cara. Oh, mi hermano, hoy batallamos espiritualmente y vemos en el Espíritu. Pronto vamos a ver con los ojos abiertos. Oh, pronto nadie va a querer cerrar los ojos, porque vamos a estar viendo la gloria, la realidad de Dios en nuestro medio. Hay esperanza, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, amén. Entonces tenemos que amar, no solamente esperar, tenemos que amar la venida. Ok, yo tenía más para decirles, pero ¿cuántos han recibido esta noche, este día, comida de parte de Dios? Amén.